Ustedes tienen que elegir una de las dos sentencias. ¿Tá? De la que no sé, el tema que les interese más o que les guste más. Hay una que tiene que ver con una situación de error, ¿eh? En una persona que contacta a otra por vía telefónica y por vía a través de las redes, pensando que es una persona menor de edad, pero es una persona mayor. Es un error de persona. Y ahí está el juego de algunos artículos del Código Penal sobre el tema del error. ¿Mm? Y ustedes, la idea es que analicen esa sentencia y que nos digan si están de acuerdo o no con la solución de la sentencia. La otra es una sentencia sobre el tema de dolo eventual, que es un caso que, una sentencia me trajo Carlos, un caso creo que es del consultorio, ¿no? De una persona que va a cometer una rapiña al borde de la ruta contra un adolescente y al, en el forcejeo el adolescente se cae de la bicicleta hacia la ruta y un camión que venía lo atropella. El tribunal le imputa, independientemente de la rapiña que no nos va a interesar, un homicidio muy especialmente agravado a título de dolo eventual. Esto del homicidio muy especialmente agravado, nada más se los explico muy cortito, pero lo tienen ahí en el 312.4. Lo que dice el código es que cuando uno comete un homicidio para cometer otro delito, por ejemplo, comete un homicidio para cometer una rapiña, comete un homicidio para robar a alguien, eso pasa a ser un homicidio muy especialmente agravado. Es decir, un homicidio con la finalidad de cometer otro delito. El tribunal entiende de que a lo que a mí me interesa, más que la parte de la calificación de parte especial, es si ese homicidio puede ser imputado en esas circunstancias, ¿no? En ese hecho en concreto, a título de dolo eventual. Van a ver que la sentencia, que es una sentencia de primera instancia, que es una sentencia más larga que la otra, analiza todo el tema del dolo eventual. ¿Tá? Profe, Sí. esta sentencia creo que ya la habían comentado, ¿verdad? Sí. Y yo tenía otra consulta, porque viste que dice como que lo tenían como reincidente a él. También entraría entonces el numeral 6 del mismo artículo, el 312, ¿no? Está, pero no me importa eso porque estamos en parte general. ¿Me explico? Porque si no se va a complicar mucho con todas las cuestiones de parte especial. Sí, sí. Sí, está. ¿Tá? Es imposible cuando analizamos sentencias, obviamente que todas las sentencias van a estar relacionadas con algún delito. O sea que no podemos aislar totalmente esta materia. Lo que yo quiero que ustedes vean justamente es cómo se aplican los temas de parte general en alguna sentencia de parte especial. Esa sentencia es una sentencia definitiva, es una sentencia que hace toda una relación de hechos con la prueba, con la calificación jurídica, con esto que decía Micaela recién, la reincidencia, todo lo demás. Todo eso lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a analizar solamente si el homicidio en esas circunstancias puede ser imputado a título de dolo eventual. O sea, quiero decir con esto de que cuando ustedes tienen que analizar un tema dentro de una sentencia, vayan directo al tema. Yo en cada una cada uno de los trabajos va a tener que contestar 3 preguntas básicas. Primero, ¿en qué consiste el caso? ¿Tá? En cuanto a los hechos y en cuanto al derecho. ¿Qué es el tema que hay que resolver? De acuerdo a la consulta, ¿no? Que les estoy haciendo. Yo no quiero que me cuenten y me relaten la sentencia, porque ya la conocemos, todos la conocemos la sentencia. ¿Tá? Les digo esto porque muchas veces los comentarios dicen, y la sentencia empieza por acá y sigue por allá y sigue por allá. Sí, ya sabemos por dónde empieza y por dónde sigue. ¿Tá? O sea, no quiero que me repitan la sentencia, no tiene valor un trabajo que repita
lo que ya la sentencia dice. Tiene que ser un trabajo original. La primera pregunta tiene un sentido y es que ustedes empiecen a ejercitarse en esto de ver cuáles son los hechos, por un lado, y cuál es el derecho aplicable por el otro. Entonces ustedes simplemente me hacen un resumen de hechos. Así como yo les dije recién, el primer caso es sobre una persona que contacta a otra, cuentan cómo son los hechos. Miren que a los abogados nos cuesta un montón trabajar sobre hechos. Y después todo eso lo vemos en la práctica. Un resumen muy cortito de los hechos y cuál es el problema de derecho que estamos analizando. Después la segunda, esperen que no me la acuerdo de memoria. Tenemos un poquitito que entró acá, le va. Yo lo tengo acá, Diego. ¿Querés que te lea? O... No, ya estoy acá, sí, gracias. Ahí está. En la primera, las dos es la misma pregunta. ¿Cuál es el tema principal a resolver? O sea, ¿cuál era el tema principal de la sentencia? Los hechos y el derecho, pero muy cortito, miren que son 10 páginas máximo. Después, en la primera es si se aplicó la teoría del error, tiene que explicar en qué consiste la teoría, analizar cómo está regulada en el Código Penal y confrontarla con la sentencia. ¿Ah? O sea, ahí tienen que hacer un trabajo teórico y ver si la sentencia aplicó bien o no la teoría del error en el caso de la primera sentencia, y en el caso de la segunda es muy similar. Si se aplicó la categoría del dolo eventual, también tiene que explicar en qué consiste el dolo eventual desde el punto de vista teórico, analizar dónde está regulado en el Código Penal y de nuevo confrontarlo con la sentencia. ¿Ah? Así que en la segunda es el análisis teórico del tema, con la doctrina, con el código, y lo confrontan con la sentencia. Y la tercera pregunta es si están de acuerdo o no con cómo se resolvió el caso. ¿Ah? Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, no importa si están en el sentido de que no es que influyan en la calificación, si están de acuerdo o no, sino que lo que nos va a importar es cómo fundamentan. Sí, estoy de acuerdo, porque sí, porque me levanté con ganas de estar de acuerdo. ¿Ah? O sea, si se resolvió bien el caso, por ejemplo, si fue bien condenado por homicidio a título de dolo eventual en la sentencia, o si estuvo bien el rechazo de la formalización y en cambio tenía que haber sido formalizado en la primera sentencia. Yo en la primera sentencia les aclaro, esto es un tema procesal, pero les aclaro que es una sentencia no es una sentencia definitiva, por eso es una sentencia mucho más corta, es una sentencia que resuelve un pedido de formalización, ¿ah? Un pedido de inicio de un proceso penal contra alguien. Ustedes saben que la formalización en el Código actual es el primer momento procesal en donde se da inicio a algo, o sea que es mucho más liviano el análisis, si se quiere, que el que tienen después en la otra sentencia, que se hace una sentencia después de que pasó todo un juicio. ¿Entienden? De todas maneras, a los efectos del trabajo nuestro, a los efectos de la consigna del trabajo, vamos a hacer de cuenta como si eso fuera la resolución del tema, como si se hubiera declarado inocente, vamos a decir, a la persona. Al rechazar la formalización, no se inicia un proceso contra esa persona. Esa es una cuestión procesal que se las aclaro ahí en el texto para que no tengan confusión. Una es una sentencia definitiva, la del dolo eventual, y otra es una sentencia de formalización. Sentencia definitiva es después de todo un proceso penal, la sentencia de formalización decide si se inicia un proceso penal. Ese tema procesal, hagan que no, como que no existe. ¿Por qué? Porque, digamos,
cuando nosotros hacemos ejercicios sobre la base de casos de la vida real, tenemos que saber aislar los temas que queremos analizar. Entonces podría haber muchos temas acá, en cada una de las sentencias. ¿Cuál es el criterio de la formalización? ¿Cuál es la valoración de la prueba? Muchas cosas que no podemos hacerlas todas juntas. Entonces, lo único que quiero es que quede claro eso. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen que aislar? O sea que la tercera pregunta es si están de acuerdo o no, tienen que fundamentar con la forma como se resolvió el caso. Si hay distintas opiniones, algunos dicen que sí, otros dicen que no, lo ponen en el trabajo. Fulano está de acuerdo con la sentencia, fulano no está de acuerdo. ¿Mm? O sea que el trabajo refleje lo que conversaron entre ustedes. Tengo algunos chats ahí. Sí, es hasta el domingo, no es hasta el domingo, es el sábado de noche, me dicen ahí. Bueno, la idea era ponerlo hasta el domingo, lo puedo cambiar. Claro, habría que poner hasta las 23:59, si no te queda. Es un detalle, pero siempre pasa. Ok. No, está bien, está bien, está bien. Está bien la aclaración. Un poquitito. Ya lo voy a arreglar. Salvo que prefieran hasta el sábado de noche y se pierden la salida del sábado de noche para hacer el trabajo. ¿Eh? Listo, ya quedó arreglado. Ahí debería salir bien. Bien. Un segundo. Bueno, ¿entendieron? Si tienen dudas, pregúntenlas ahora, porque después escriben cualquier cosa. Dije que eran 15. Y sí, hasta el domingo, hasta el domingo. Sí, se me complicó una cuestión técnica con la sentencia, con conseguir la sentencia, le habíamos sacado todo fotos con... Carlos había sacado fotos, 35 páginas, 70, ¿no? O no sé cuántas eran, un montón. Después consiguió la sentencia en el formato digital, y a su vez la otra también, y bueno, quedó todo más prolijo. Fue eso, porque si no lo hubiera puesto algún día antes. Igual el fin de semana largo, no creo que nadie se haya puesto a mirar el EVA, ¿no? No sé, pues sí. Parece que andaban en otra. Pero les da perfectamente. Ok. Bueno, ¿dudas? ¿Algo? Ya lo puse hasta el domingo, Marcela. O sea, hasta el 14 es domingo, ¿no? Recuerden que el curso termina el 30. ¿Está? O sea que si andamos nosotros... entraron el fin de, claro, está bien. Bueno. Más vale tarde, ¿no? Que se pongan las pilas ahora. Digo que el curso termina el 30, lo ideal, la situación ideal, la verdad que eso fue una responsabilidad mía de que se me corrió porque se me superpusieron cosas y no estaba decidido en cómo iba a ser el planteo del tema
del tema del trabajo externo, que la idea era entregarlo mucho antes, y a mí se me pasó. Entonces, Diego, la idea de lo normal, sí, una cosita nada más, la idea de lo normal es terminar el trabajo y tener corregido el trabajo, digamos, antes del tercer parcial, cosa que ustedes hagan el tercer parcial y ya van a tener una idea bastante cercana, en la mayor parte de los casos, a la nota. Capaz que en este caso, si nos lleva un poquito más de tiempo corregirlo, se nos corre alguna semanita la nota final. Sí. que no se olviden que cuando fundamenten y citen doctrina, que pongan de dónde lo sacaron, la página, el autor, el libro y la edición de ese libro. Que no se olviden de colocar eso. Ahí en la plataforma EVA, en la misma pestaña donde está colgado los trabajos, hay todo cómo hacer el formato de citas. Como dice Gabriela, esto es un trabajo externo, de alguna manera simula, vamos a decir, lo que vendría a ser como un articulito de doctrina muy corto, pero las citas tienen que estar. Cosas básicas, notas al pie de página. Hay una función que si uno pone nota al pie de página, le pone un numerito abajo de la página. Digo porque a veces veo notas hechas así como a mano, como si estuviéramos en la época de las jóvenes. Uno y me pone a continuación, no. Como así como ven en los libros, que me imagino que habrán visto la mayoría, algunos, ven que citan una nota al pie de página. ¿Okay? Cosas básicas, pero que hacen a un trabajo bien hecho. El trabajo tiene que tener el contenido, pero tiene que tener la forma. Por eso es un trabajo externo. Y no es una cosa demasiado larga. Son 3 preguntas que tienen que contestar en 10 páginas. Punto. Sean concretos. ¿Tá? Y no me arranque con el corte y pego de internet, porque es lo que ustedes piensan que les ahorra tiempo y les queda horrible. ¿Tá? Tengo trabajos, el otro curso, que eran, no sé, 40 trabajos empezaban con la misma cita. ¡Ay, como dice fulano de tal cosa, y la Real Academia, la cosa! ¡Ah, qué casualidad! Y el otro, claro, cuando se repite tanto, ya uno pone así en internet y ya ve de dónde sacaron todo. Miren que ustedes acceden a internet, yo también, ¿eh? Entonces, autores mexicanos que nunca aparecen, citas que se repiten, todas esas cosas, traten de eliminarlas, ¿entienden? Porque eso les va a restar, no les va a sumar. No es tan difícil, es dedicarle el tiempo. Dale. Que le quería decir a los chiquilines que cuando ponemos el pie de página, así como decís vos, con el numerito, que ya está Word, por ejemplo, ya deben, no sé si lo saben, pero cuando yo me llevo eso, por ejemplo, me parece que eso no queda bien ahí, me parece que lo voy a llevar 3 páginas más arriba, por ejemplo, me arrastra el pie de página. Entonces está bueno cuando queremos después organizar el trabajo, que el pie de página me lo va arrastrando, entonces a donde lo llevemos siempre va a quedar bien. Eso era lo que quería que tuvieran en cuenta. Y después se pueden hacer los contrastes con internet, claramente, ¿no? Sí. Sí, porque aparece mucha cosa repetida. Y nos damos cuenta. No es que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando un trabajo es original y cuando un trabajo es copy y pego. No digo que no puedan copiar y pegar una cita, ¿eh? Eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es copiar y pegar, tipo, ya saben. Que no sea un trabajo original. Bien. Créanme que va a ser mejor para ustedes y para la calificación y todo que sea un trabajo original donde se note que nada. Leímos esta sentencia, la conversamos, la estudiamos, los hechos son estos, el derecho es este, las doctrinas son estas, se aplicaron, no se aplicaron, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No es tan complejo. Incluso hay de cada tema en internet, van a encontrar tesis, memorias de grado, que hablan sobre los temas, y si ven que hay alguna parte que está buena,
Está bueno que también pongan en el pie de página que es una tesis de fulana de tal, todos los datos. Siempre que se haga la cita, no hay problema, ¿no? Sí, lo que yo les digo es que lo que tiene que ser un trabajo original, pues yo ya sé cómo es la cosa y bien, aparecen los párrafos que salen de la nada, párrafos enteros que se repiten y que además hay otra cosa. Yo sé cómo escribe un estudiante de segundo año, ¿está? Y sé cómo escribe. ¿A qué me refiero con derecho? ¿Cómo a qué me refiero con derecho? Claro, porque veo que estás diciendo, estos son los hechos y este es el derecho, pero el Sí. derecho, ¿en qué sentido? El derecho La aplicable al parte, caso. da. Separar esa parte. Los hechos del caso son estos y el derecho aplicable sería este. Separar esas dos partes. Me interesa más lo que ustedes me digan sobre los hechos. Por ejemplo, los hechos son y el derecho es el artículo 18 del Código Penal, Es eso, Dale. separar esas dos. ¿Ah? Lo mismo en el del error. Es muy sencillo. Lo van a tener ahí, incluso hay citas en la propia sentencia. ¿Mm? Pero quiero que me separen porque me interesa ver cómo entendieron los hechos en cada uno de los casos. Ustedes me dicen, los hechos son estos, taca, taca, taca. Pero no un relato de la sentencia, un resumen de los hechos, que es lo que después ustedes, más adelante, si hubiera más adelante un curso de litigación, sería la base sobre la cual ustedes armarían la teoría del caso. Entonces yo quiero que me digan cuáles son los hechos, ¿me entienden? Eso quiero, que extraigan esa información. Hay que tener Que me la cuidado con resuman. los hechos, hay que tener cuidado con los hechos, con las subjetividades. Claro. Ustedes simplemente me hagan un relato de los hechos. Y obviamente, como es decir, se van a poner en una posición más bien de jueces, ¿me entienden? No le vamos a pedir que sean ni defensores ni fiscales. Se van a poner como una posición de decidir el caso. ¿Está? Dame un segundito. Bien, ¿quedó claro? Son 52 participantes, pero son como 170 que hay en el curso, como menos anotados, yo qué sé. Así que les pido que a los demás, bueno, igual el que no está en clase, que se joda y chao. ¿Qué vamos a hacer? Para algo la gente que viene a clase. Bueno, perfecto. Siguieron las alternativas, ya que estamos, voy a volver al tema de clase donde estábamos. ¿Ah? Que era el de la inimputabilidad. ¿Siguieron las alternativas del juicio de Mendoza o no? No. ¿Del hombre gato? No. Seguro que Boneto lo siguió. También lo seguí. Sí, ¿Quién? yo no estuve muy al tanto de las alternativas, pero Mm, alguna cosa escuché, más o mm, menos. mm. La defensa había presentado unos dictámenes periciales, donde hablaban de su inimputabilidad, de su relación con los gatos, de que, en fin, un montón de cosas. Y finalmente el jurado lo declaró culpable, entendiendo que era imputable, y terminó el hombre gato condenado a cadena perpetua. Incluso, no, les comentaba porque tenía un dato también interesante. Dos cosas que me acuerdo de lo que yo también lo seguí un poco por lo que está en la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Y estaban haciendo como un reporte diario.
una de las cosas es que el aperito dijo que este hombre maullaba porque se transforma en gato cuando se siente amenazado, en un contexto adverso. ¿Mm? Esa es una de las cosas. Bueno, el asado de fin de curso sería bárbaro. Eso sería tremendo, porque la verdad que hace 2 años que estamos sin asado. Y Y este aparte grupo sería es tremenda de anécdota. asados. ¿Cuál? No, o sea, tipo discutir en el asado, tipo en qué terminó el caso del hombre gato. Ah, bueno, sí, sí, también. Que también, inclusive, vi algo, no sé si eso es algo ya de la semana pasada, algo que ya repitieron o algo que surgió ahora, que, no sé, hicieron como una especie de interrogatorio y eso, y el loco como que está, tipo, respondía lúcido y eso, Ah, pero, tipo, como que estaba completamente autodeterminado que decía, no, yo me autopercibo como un gato. mm. Tipo, puedo hablar, puedo todo, pero me autopercibo como un gato, tipo como que, digo, ponía un poco en tela de juicio, bueno, ¿qué grado de locura tiene esta persona? Tipo, Ese fue el otro dato sorprendente, fue que este hombre habló. ¿Eh? Lo que pasa es que eso hay que complementarlo con los datos también que dio el aperito, ¿no? El aperito dijo que su comportamiento como ser humano le dura unas 4 o 5 horas, después como que se transforma de nuevo en un animal. ¿Mm? El punto ahí interesante, más allá de todo, es ver la cuestión de la imputabilidad. Digamos. El jurado entendió que era imputable a los efectos de la comprensión del carácter antijurídico del acto, del homicidio y de la determinación. Yo la verdad que no sé bien el tema de las pruebas, digamos, exactamente cómo es esa parte, pero por lo menos lo que me parecía interesante, que justo estábamos dando inimputabilidad y apareció este juicio, son cosas que pasan en la clase, en los cursos, es que lo podamos relacionar con el curso y que, bueno, podamos estar de acuerdo. Porque la verdad que es una situación muy debatible, más allá de la anécdota o no anécdota de este pobre hombre. Es un tema bien, vamos a decir, propio de lo que se pueda discutir en un juicio sobre la imputabilidad o inimputabilidad de una persona. Entonces, la idea es que ustedes entiendan por dónde va esa discusión. Y bueno, el jurado, que son personas no instruidas en derecho, que reciben instrucciones de un juez sobre las pautas, los criterios de cómo tienen que decidir, lo declaró imputable, por lo tanto, y lo declaró culpable de estos homicidios de la madre y de, creo que la hermana de este hombre. Profesor, buenos días a ¿Qué todos. tal? A mí lo que no me quedó claro nunca, pues yo lo seguí bastante también, y cuál fue el motivo por el que las mató, porque en realidad él estaba siendo, es una persona muy, muy inteligente, que habla varios idiomas, que incluso creo que tenía un título universitario, y estaba haciendo una casa con un centro de golf y de todo, había venido para hacer eso. Él daba órdenes, él tenía una empresa, él trabajaba con esa empresa perfectamente, según dijeron los vecinos. Él era un hombre normal. Más o menos, ¿no? Vivía medio en situación, medio rodeado como de 100 gatos, medio Bueno, pero en eso una casa hace que media destruida. el centro fueron los gatos, pero él no lo quería los gatos, porque él les pegaba según la novia que tenía. Pero ¿cuál fue el motivo por el que mató a su madre y a su hermana? No sé, Eso yo no es toco. peligrosa, porque siempre para que haya un hecho tiene que haber un motivo, un arma, un cuerpo, todo eso, ¿no? Sí, no sé, tanto detalle, no sé. Algo aparece ahí. Vayan a la página de la Asociación Argentina y ahí está. Bueno, bien. Eso simplemente para darle un cierre a esto porque lo habíamos hablado cuando comentamos el tema de la imputabilidad. Natalia, ya que propuso lo del asado, podemos nombrar como la presidenta de la comisión organizadora del grupo de asado. ¿Ok? Sí.
Los que se quieren sumar a la iniciativa, bienvenidos. No sé, digamos, ahora que el COVID bajó, y, bueno, ahora subió un poquito, pero digamos, me parece que de repente estaría bueno poder armar una juntada para fin de año. ¿Mm? Claro, normalmente a las SAO les interesa que se haga antes de que termine el curso, no sé, por alguna razón estratégica, pero lo podemos hacer igual, algunos días después. Muy bien. Dice que lo va a organizar. Perfecto. Bueno, pero armalo con alguien más, pues tenía que. Igual, El profe, aunque sea antes, aunque sea después, martes nos de traen todas alguna formas suma. Suma, suma, suma. Sí, porque el año que viene hay otro curso además. ¿De cuánta nota estamos hablando? Qué bárbaro. Bueno, lo hablamos en el asado. Todo suma, yo siempre digo que todo suma, eso es verdad. Todo suma. Los aspectos curriculares, extracurriculares, la integración de grupo, todos los compañeros que sumen para ese lado también suman. Por supuesto nadie va a salvar un curso por organizar un asado, pero que suma, suma. ¿Asado dónde Sí, hicimos? si la carne En sale todos lados. mala, bueno, resta. No, pero del interior, no, pero ir a tu casa decís no, pero imagínate caer todos 50 personas a tu casa, no, es una locura. No sé 50, después van 10, 15, 20 al asado. Pero bueno, se puede hacer una excursión al interior también, no sé. Si no es muy lejos. Una excursión, tipo, ¿qué onda, profe? ¿Quiere alquilar una chacra? No, estamos jugando un poco. Bien, ¿dónde se han hecho? En distintos lugares se han hecho. Se han hecho algunas veces que se ha alquilado un lugar, otras algún compañero que tiene un fondo, como para, que está dispuesto, que organiza, tiene que ir, comprar la leña, comprar la carne. Todo eso implica una organización. Nosotros organizamos el curso, damos la clase, todo, pero el asado, no. Asistimos de buen gusto al asado. No nos encargamos, aunque a veces sí. Bueno, hubo un asado famoso que terminamos comiendo pizza porque nadie había comprado nada, ¿no? Pasan esas cosas también. Cursos desastrosos de esa naturaleza. Quedan muy mal parados todos, pero bueno, ha pasado eso. Ha pasado de que también, ¿no? La leña está húmeda. Han pasado de todo tipo de cosas en los asados. No, sí, tal cual. Todo el mundo Yo, con hambre, comiendo la picadita. ¿No? Sí. sí, no, sí, yo tuve un asado de cuando cursé Penal 1 en el plan viejo con Macedo y tal, Mm. lo hicimos en una, como quien dice, en la parrillada de la cima de un edificio. Y tipo, y Sí. había tremendo viento y tipo, tremendo laburo para prender el fuego, tipo, ahumamos todo el parrillero ahí. Mm. Pero después como a las 2 horas salió la cosa. Natalia dice que si no le molesta ir a Maldonado, no hay problema en poner el caso hablando en serio. Bueno, puede ser una opción. Que se ponga un fin de semana lindo y ya está. Asado, playa, completo. Fin de semana. Bueno, bien. Nada, esa se la dejo planteada. Ustedes ven cómo se manejan o no se manejan con esto. Estaría bueno. Fuera de broma, siempre fomento esto porque la verdad que hacemos curso y bueno, ahora no está, pero muchas veces damos clase y todo y no sabemos nada. Ustedes sobre todo, ¿no? El compañero que tiene sentado adelante, en fin, ¿no? Como que la Facultad de Derecho es muy, muy individualista y entonces se han armado buenos grupos, digamos, a partir de estas cosas, ¿no? De armar alguna actividad, ¿eh? Conversar un poco fuera de lo que es la clase. Siempre terminamos hablando tarde o temprano de derecho penal, ¿no? En este caso será o no del hombre gato, o lo que sea, pero la idea es tratar de que no. ¿Ah? Sí, en otras épocas habían asados con
salidas posteriores y de todo, pues ya después ustedes siguen, pero ustedes es la previa. Bueno, ok. Terminamos, vamos a tratar de terminar hoy con imputabilidad o inimputabilidad, con un tema al cual yo le doy bastante importancia en los cursos, porque después no lo tienen en la currícula nunca, que es el de la responsabilidad penal juvenil. Ya dimos el otro día, o sea, las clases anteriores, la inimputabilidad en cuanto a los estados patológicos, el tema de la intoxicación, el uso de estupefacientes, el tema del alcohol, cómo influye eso en la imputabilidad. Ya dimos la parte teórica de cuáles son los elementos de la imputabilidad, que son los mismos dos elementos de la culpabilidad, pero analizados desde un punto de vista de la capacidad del individuo de ser culpable, de la capacidad general de poder comprender la antijuricidad o determinarse al momento de ejecutar el hecho. Eso también ya lo vimos, de que la imputabilidad se analiza al momento de la ejecución del hecho. Ahora bien, hay un artículo del Código Penal que establece de que los menores de edad son inimputables. ¿Ok? El 30 y... ya les digo cuál. 34. No es imputable el que ejecute el hecho antes de haber cumplido la edad de 18 años. Entonces, acá tenemos el siguiente panorama. Para el Código Penal, la imputabilidad por razón de edad comienza a partir de los 18 años. Quiere decir que solamente las personas mayores de 18 años pueden ser declaradas culpables y solamente las personas mayores de 18 años, o a las personas mayores de 18 años, se les puede aplicar una pena de las previstas en el Código Penal. O, en algunos casos, una medida de seguridad de las previstas en el Código Penal. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucede cuando una persona menor de 18 años comete delito? Básicamente esa es la cuestión. Y acá, en primer lugar, podemos ver algo de qué ha pasado históricamente con el tema de la responsabilidad penal juvenil. Digamos que, a ver, hace 150, 200 años atrás, o hace poco más de 100 años atrás, no había demasiada diferenciación entre los jóvenes, vamos a decir, y los adolescentes y los mayores de edad. Incluso en la sociedad, por ejemplo, del siglo XVII, del siglo XVIII, muchas veces los jóvenes eran representados, y esto está en los cuadros de la época, como pequeños adultos, ¿no? Como incluso hasta vestidos, como, ahí va, como dice Patricia, vestidos como adultos, ¿no? Aparecen ahí en los cuadros entre las escenas de los adultos. De hecho, hoy a veces hay gente que viste a los niños muy chiquitos como adultos, ¿no? De corbata, sacan corbata, cosa que nos choca, ¿no? Es medio raro, pero existe todavía como cosa rara. Pero digo, en esa época históricamente era como vistos como pequeños adultos, vamos a llamar, a la óptica de como si fueran, no como una edad diferenciada y propia. ¿Ok? Esto voy a simplificar muchísimo, voy a tirarles titulares, pero hay un libro muy bueno de Anthony Platt que se llama El movimiento de los salvadores del niño. ¿Qué es esto del movimiento de los salvadores del niño? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Estados Unidos, un movimiento
de señoras de alta sociedad preocupadas por el tema de la falta de tribunales específicos para los adolescentes infractores, o para los jóvenes que causaban de repente disturbios en las calles o generaban problemas y que no había un tribunal específico para juzgarlo. Claro, muchos sistemas penales lo que hacían era encarcelar directamente a los jóvenes con los adultos sin mayor diferenciación. Ahí está, como dice Patricia, porque no estaban claramente diferenciados. El movimiento que se llamó de los salvadores del niño, vean ustedes que ese libro tiene un subtítulo sugestivo, que es la invención de la delincuencia juvenil. ¿Por qué? Porque a partir del momento en el cual se crea el primer tribunal especializado de menores, como se llamó en esa época, el Tribunal de Illinois, creo que en 1909 o en 1907, fue el primer tribunal especializado en menores, dentro de lo cual se abarcaban dos tipos de situaciones: menores en situación de riesgo y menores que hayan cometido delito. Entonces, en estos dos tipos de situaciones intervenía un juez que actuaba como si fuera un buen padre de familia. Normalmente muchos de estos chicos, de estos chiquilines, en situaciones de calle o en situaciones de abandono, y de alguna manera ese juez que venía a sustituir a la figura del buen padre de familia disponía una medida que se llamaba una medida de tutela o de protección de ese niño o de ese menor desamparado. Y donde el Estado comenzó a tener, a su vez, estoy simplificando demasiado, pero yo creo que pueden entender las ideas principales de lo que quiero transmitir. El Estado tenía hogares, lugares donde se le daba esa familia sustituta, vamos a decir, a este menor que estaba en una situación de riesgo y que había cometido delito. Quiero decir con esto que se mezclaban un montón de situaciones de marginalidad, sobre todo social, pero un montón de situaciones distintas, que eran la de menores abandonados, menores en situación de calle, menores que cometían delito, y el Estado empezó a actuar a través de ese primer tribunal de Illinois como si fuera un buen padre de familia, exacto, como dice Patricia, que se ve que le gusta el tema, como si fuera un tutor, por eso se hablaba de un derecho de tipo tutelar, le vamos a proteger a este niño mediante una intervención específica de un tribunal especializado, y lo vamos a mandar, por ejemplo, si fuera hoy, a un hogar del INAU, pensemos. Hoy en Uruguay hay un organismo separado del INAU, que es un servicio descentralizado que se denomina INISA, Instituto de Inclusión Social Adolescente, donde se encuentran los adolescentes que han cometido delito. Pero, anteriormente a esto, todo el INAU estaba destinado tanto a situaciones de abandono, o situaciones, digamos, de la tutela, como le llamamos, como a situación de delito. Entonces, en ese contexto de una justicia especializada para diferenciar, para tutelar a los menores en situación de riesgo o que han cometido delito, se aprueba en Uruguay el Código del Niño en el año 33 o 34. Fíjense ustedes que prácticamente en el mismo año siguiente se aprueba el Código Penal y el Código del Niño. El Código del Niño obedecía a este paradigma, llamémosle tutelar, que veía que a los menores de 18 años había que
disponer, sobre todo a los que habían cometido delito, medidas que podían llevar a la privación de libertad. Ahora bien, este sistema tenía algunos problemas, vamos a decir, que se empezaron a ver a poco tiempo, o a las pocas décadas que comenzara a funcionar. En primer lugar, de esto, ¿no? De que nosotros decimos, el sistema decía, vamos a tutelar a estos adolescentes, pero en realidad lo que hacemos muchas veces es privarlos de libertad. Llevarlos a cárceles de menores. ¿Por cuánto tiempo? Y bueno, no sabemos, porque como el juez es un padre de familia, un buen padre de familia, cuando ese menor salga de la situación de abandono, salga de la situación de riesgo social, entonces ahí lo reintegraremos a la sociedad. Esa era un poco la idea. Ahora bien, tampoco era demasiado importante en ese contexto, por ejemplo, que tuviera un abogado defensor, tal como lo entendemos en materia de adultos, porque en definitiva, ¿qué tanto importa si cometió un delito o no? Si más allá de la prueba de la comisión de un delito, lo cierto es que este es un menor que está en situación de riesgo. Entonces, de alguna manera también se desdibuja el rol de la defensa del adolescente por alguien que colabora con el juez buen padre de familia en lograr una contención o una solución, llamémosle entre comillas, para este menor conflictivo o que ha cometido delito o que está en situación de calle. Entonces, se empezó a ver que los sistemas tutelares, como estos, por un lado habían significado un avance con relación a lo que había antes, que era lo que decía Patricia ahí, la falta de diferenciación entre el mundo adolescente, digamos, y el mundo adulto. Pero por otro lado, a medida de que los estados iban implementando las medidas, por ejemplo, en Uruguay la creación del juzgado de menores, que se llamaban así, juzgado de menores, la aprobación del Código del Niño, o sea, códigos, leyes, juzgados especializados, hogares de internación, o centros de internación, se llamaban hogares, ¿no? Hasta el día de hoy, en el INISA y en el INAU se habla de hogares, ¿no? Como hogares sustitutos para estos niños, vamos a decir, abandonados, ¿no? Entonces, se empezó a ver de que en realidad, en lo que tiene que ver con lo que hoy le llamamos los adolescentes infractores, había ahí como una gran hipocresía de parte del Estado o un doble discurso. En primer lugar, si el juez es buen padre de familia y no importa tanto que tenga un defensor y la prueba del delito, sino en la situación de riesgo, entonces estamos con los adolescentes en un estándar peor que el de los adultos. Es decir, un adulto es acusado de un delito, va con un abogado defensor y se defiende. Y no puede ser encarcelado si no hay pruebas sobre su culpabilidad. En cambio, en los menores de edad teníamos este estándar diferente. Bueno, como el juez quiere ayudarlo, es un buen padre de familia, no es un proceso penal estrictamente, y entonces no es tan importante si hay pruebas suficientes o no, lo importante es que este es un chico en situación, vamos a decir, conflictivo de riesgo y que por lo tanto lo tenemos que intervenir. Por otro lado, ya te doy la mano, Nicolás, por otro lado, esta idea de que es un sistema tutelar en protección de, también encerraba, vamos a decir, el problema o la contradicción de que estábamos privando de libertad a estos adolescentes con menos garantías que los adultos. Estamos obligando a ir a un hogar a convivir con otros adolescentes, nadie que va privado de libertad
por una orden judicial va contento a convivir con gente que no conoce, en lugares que no conoce, bajo la tutela de funcionarios del Estado que tampoco son su familia, vamos a decir, o su círculo. Entonces, lo que estamos haciendo es privar de libertad. No es que estamos... está bien, este movimiento de las mujeres, los salvadores del niño y todo esto que les conté al principio, era un movimiento movido por la compasión y por la filantropía. Bueno, vamos a hacer algo por estos pobres niños abandonados. Desde el amor, vamos a llamar. Pero se veía que después eso, en las respuestas del Estado, tenía este problema, de que estábamos privando de libertad en cárceles muy similares, o a veces peores, que las de los adultos, a los adolescentes, y a veces, como les decía recién, con estándares más bajos que los adultos. Nicola. No, profe, en línea con lo que viene diciendo, que yo justamente en un artículo creo que era de Gonzalo Fernández, él relataba justamente que también en este viejo derecho de los menores, digamos, se generaba como una especie de confusión entre lo que era esa tutela, ¿no?, por parte de esta de la defensa social, ¿no?, que amparaba una intervención, digamos, ilimitada sobre el menor, porque o se protegía al menor o se defendía a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido es que se hablaba también de una protección integral, ¿no?, que de hecho después en la Convención del Niño se la adopta, ¿no?, que es, digamos, esa protección que le brinda la intervención que se brinda el Estado ante la intervención punitiva, creo que era, ¿no?, en ese sentido. Bien, vamos a ir de a poco ahí. Entonces, ¿qué sucede? Las internaciones por tiempo ilimitado, decretada por jueces que actúan como buen padre de familia, con estándares más bajos que los adultos. Muchas veces los menores terminaban institucionalizados durante largos años y no habían elementos, más que razones, como decía Nicola, de defensa social o de peligrosidad, etcétera, que llevaran a establecer, vamos a decir, una responsabilidad penal en el sentido que lo establecemos con los adultos. Vean que en el mundo adulto tenemos derecho de defensa, responsabilidad penal personal en base a las pruebas, penas determinadas por tanta cantidad de tiempo, y en el mundo de los adolescentes teníamos, en cambio, por un lado, la mezcla de las situaciones de abandono con las situaciones de delito, y por otro lado teníamos estas medidas indeterminadas y sin control de garantías por parte de los jueces. De hecho, siempre lo comento, hay un artículo, no sé si no está colgado, creo que está en EVA, que escribió en su momento Héctor Erosa, que fue un gran defensor de menores en aquella época, o de adolescentes del Uruguay, que tenía por título La construcción punitiva del abandono. ¿Qué quiere decir con la construcción punitiva? De que el abandono era una excusa para castigar a los adolescentes que estaban en situación de calle. Entonces es una construcción punitiva del abandono. Por supuesto, de las formas de abandono, no de, digamos, de la sociedad, llamémosle, de los valores medios de la sociedad o de la sociedad de clase media, sino del abandono en el sentido de este niño que está en situación de calle. El Código del Niño, por ejemplo, hablaba de los menores que vendían diarios y revistas, o que mendigaban por las calles, como potenciales menores abandonados. Por otra parte, esta terminología de menores, que había sido superada, pero que yo la marqué bastante, nos estaba diciendo siempre que estas personas eran menos que otras. Y hablábamos de menores para referirnos no a los menores de 18 años, sino a determinados menores, ¿no? Cuando yo les digo menores, ¿en qué piensan? ¿En delincuencia o en menores en situación de calle? No piensan en el sobrinito de 15 años. No piensan en los adolescentes en general.
sea que ya la propia palabra menores tenía un contenido peyorativo, infanto-juveniles se le llamaba en otra época. De hecho, el INAU originalmente se llamó Instituto Nacional del Menor. Tuvo por presidente nada menos que en su momento a De la Reta, que fue probablemente una de las más grandes penalistas del Uruguay, y unas personas que contribuyó decisivamente a mejorar, vamos a decir, todo lo que es nuestro sistema penal juvenil. ¿Qué sucedía entonces con esto? En cuanto al tema del abandono, le quería decir algo que decía Héctor Erosa, el Pochi Erosa, decía que el Código del Niño considera abandono, bajo los parámetros del Código del Niño, digamos, no consideramos abandono al niño de clase alta que pasa todo el día frente a la televisión, aunque sus padres no hablen con él ni nada, ¿no? Que hoy podríamos decir niño que está todo el día metido en el celular o en las redes. ¿Es un niño abandonado? No es un niño abandonado. Según los criterios del Código del Niño, no. Según los criterios de la psicología, probablemente sí. Entonces, la propia categoría del abandono, del menor, y toda esta terminología tenía una carga peyorativa para para ciertas personas de 18 años. Contra este sistema, digamos, al ver todas las falencias y las fallas de este sistema, que no se autodenominaba como sistema penal juvenil, sino que se encubría como un sistema de tipo tutelar y de protección de la infancia, reacciona la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. La Convención de los Derechos del Niño establece un paradigma muy distinto a este anterior, que es el que decía Nicola, el paradigma de la protección integral de los derechos del niño. Según Emilio García Méndez, que es otro autor también relevante en este tema, la Revolución Francesa le llegó a los niños 200 años después. O sea que la Convención de los Derechos del Niño de 1989 viene a ser algo así como la Revolución Francesa de los Derechos del Niño. Y la Convención del Niño, de los Derechos del Niño, que fue rápidamente aprobada por Uruguay, creo que en el 90 fue ratificada, o por ahí, creo que fue uno de los primeros países en ratificarla, implicó un giro radical en muchas cuestiones sobre la infancia, pero particularmente sobre el tema de la infracción penal juvenil. En primer lugar, porque la Convención de los Derechos del Niño, ahora hago un corte ya rápido, pero quiero terminar con esto, dijo que son niños, o establece, son niños todas las personas menores de 18 años. ¿Bien? Artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño. Pero, ¿qué es lo que dice la Convención también? Que los estados deben determinar una edad de responsabilidad penal juvenil. Es decir, una edad anteriormente a los 18 años, en el caso de los que tengamos la mayoría de los 18 años, una edad en la cual los estados se comprometen a establecer sistemas penales diferenciados para los adolescentes. ¿Ok? Porque toda la idea de la Convención de los Derechos del Niño es de que la infancia debe estar bajo el cuidado, bajo la tutela, un cuidado especial del Estado. De hecho, nuestra propia Constitución también lo dice. ¿Ah? Entonces, un sistema penal diferenciado para menores de 18 años, y en los cuales el Estado debe establecer cuál es la edad mínima de responsabilidad penal juvenil. Porque también, bajo el sistema anterior, estaba la discusión de cuál es la edad mínima en que el Estado puede internar a un menor de 18 años.
A los 10, a los 11, a los 12, a los 8, a los 14. La convención lo que dice es, bueno, cuando se trata de derecho penal, de delitos, el Estado debe tener una edad mínima. ¿Ok? Que en el Uruguay, con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, unos cuantos años después, creo que fue en 2013, se establece esa edad en los 13 años. Quiere decir que entre los 13 y los 17 años hay una franja diferenciada, ¿ok? Donde se establece un sistema que se denomina de responsabilidad penal juvenil basado en la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, hacemos un corte brevemente, unos minutitos, 5 minutos. Bueno, no sé qué escribió Janela ahí, puro 6. 5 minutos estamos acá. 4 o 5 minutos.
Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Chanel, pobre, está poseída por el diablo, dice Boneto. No, por un infarto juvenil de 3 años. Por su infarto juvenil. Me metió los deditos. Estos delincuentes de hoy en día. Fíjense ustedes, además de que la delincuencia juvenil genera a veces mucho malestar social, ¿no? La idea de que los temores en la sociedad, ¿no? Hoy día tenemos aproximadamente 300 menores adolescentes que están privados de libertad contra 14.000 adultos, y sin embargo muchas de las medidas y reformas legislativas se han dirigido en los distintos gobiernos. Como siempre digo, este es un problema de todo el sistema político, pero se han dirigido con mucha fuerza, con mucha dureza, vamos a decir, contra los adolescentes infractores, aunque ya con esta cifra que le doy se darán cuenta de que de 300 contra 14.000 estamos hablando de una incidencia muy, muy escasa dentro de lo que es la criminalidad en general. Pero bueno, volviendo un poquito, les quería compartir un poco esto de la convención. Es importante que tomemos en cuenta siempre los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en los distintos temas, tal como... esperen un poquitito. Tal como lo marco siempre. Ven ustedes lo que les decía, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. No vamos a entrar a toda la convención, pero es toda una cuestión, digamos, de respetar los derechos de los niños, adoptar las medidas apropiadas para garantizar que los niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación. Vean ustedes, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Aparece por primera vez en la Convención esta idea del interés superior del niño. Por supuesto se mantienen los tribunales diferenciados, la justicia, vamos a decir, especializada en temas de adolescentes, pero con una impronta y una orientación totalmente distinta a lo que eran los sistemas tutelares del viejo sistema. Bien. Los derechos, el derecho a la vida, toda la enunciación de derechos de los niños, que no se ha separado de sus padres contra la voluntad de los padres, un montón de cuestiones. Acá miren que la Convención de los Derechos del Niño atraviesa distintos temas que van desde temas de derecho de familia, adopciones, todo tipo de temas que tienen que ver con los niños y sus derechos. ¿Okay? Algunos artículos nos interesan particularmente en la materia penal. Bueno, son el artículo 37, por ejemplo, y el artículo 40. También, vean ustedes acá, por ejemplo, en el 32, el derecho del niño a no ser explotado económicamente, y todo el tema del trabajo infantil, ¿no? También eso también es otra, fijar edad o edades mínimas para trabajar, es otra área, ¿no? El tema de, por supuesto, el tema de la protección del niño contra toda forma de abuso y explotación y abusos sexuales, que también hay, digamos, los estados deben tomar medidas al respecto. El 37, como les decía, ¿no? Y esta es una de las razones por las cuales Estados Unidos, por ejemplo, no ratificó la Convención de los Derechos del Niño, dado que tiene la pena de muerte también en casos de adolescentes infractores. El 37 prohíbe que los niños sean sometidos a torturas o
como penas crueles, inhumanas o degradantes, y también dice que no se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años. ¿Bien? Vean ustedes el 37b, que la prisión solamente se utilizará como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Esto es un cambio radical con relación a lo que les debería decir antes, ¿no? De las medidas de privación de libertad que podían ser de una duración indefinida, en protección o en tutela de ese niño, que se contraponen con esta idea de que la privación de libertad en niños menores de 18, en personas menores de 18 años debe ser una medida de último recurso y que debe utilizarse por el menor tiempo posible. También los derechos, a ver, Gabriela. No, que eso se contrapone, voy en viaje, por eso, se contrapone con la modificación que se hizo en el CNA del 116 bis, en donde para ciertos delitos es preceptiva la prisión, la internación de los menores, o sea, tienen una privación de libertad de los chiquilines, sí o sí para ciertos delitos, como la rapiña, por ejemplo, y los delitos que se consideran más graves, ¿no? Infracciones gravísimas. Sí, sí. Ahora después vamos a ver cómo varios de los estándares de la Convención de los Derechos del Niño se contraponen, como dice Gabriela, con algunas normas. Por ejemplo, si la Convención dice de que la privación de libertad es el último recurso y por el menor tiempo posible, después el legislador no puede venir a decir de que la privación de libertad debe ser utilizada como primer recurso en ciertos delitos. ¿Okay? Eso es una contradicción que tenemos actualmente en el régimen del 116 bis del CNA con la Convención de los Derechos del Niño. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan un poco cómo funciona esto. Teníamos antes un Código del Niño, luego se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, y luego se aprobó el llamado CNA, Código de la Niñez y Adolescencia, para alinear nuestra legislación con la Convención de los Derechos del Niño. Y volviendo un poquito a algunos criterios más de la Convención que está bueno tomar en cuenta, el artículo 40, que al que pasé ahí después, el 40, que es otro artículo importante, el 40.3 literal A, que les estoy marcando acá, dice que los estados se comprometen a establecer una edad mínima, antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Es decir, que no son imputables en el sentido, ni en el sentido de adultos, pero incluso imputables en el sentido de la responsabilidad penal juvenil. ¿Qué implica esto entonces? Que hay una edad intermedia, a ver si voy claro en esto. La Convención lo que nos dice es que los estados tienen que establecer una edad mínima de responsabilidad penal juvenil, en ese artículo 40 que les dije. Quiere decir que la edad de responsabilidad penal juvenil, que en nuestro país, por ley, se sitúa entre los 13 y los 17, se sitúa, son para el Código Penal de adultos inimputables, pero son imputables para el sistema de responsabilidad penal juvenil. ¿Me explicó? Son responsables en esa edad como adolescentes, de un modo diferenciado de los adultos. ¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, de que a los adolescentes no pueden estar internados en establecimientos junto con adultos. Los y las adolescentes, que son muy poquitas, hoy día creo que hay, no sé, 10 adolescentes, o adolescentas, ya no sé cómo decir, 10, 12. Pero los
y las adolescentes no pueden ser privados de libertad en cárceles de adultos. Ese es un primer tema. Es un primer tema importante, digamos. No se les pueden aplicar penas, se les aplican medidas socioeducativas. No se les puede aplicar la privación de libertad como primer recurso, como dice la Convención. ¿Qué voy con esto? Van a una justicia, bueno, en Montevideo sobre todo, una justicia especializada en materia de adolescentes. En Montevideo hay juzgados de adolescentes, hay fiscalías de adolescentes y hay defensores de adolescentes. En el interior, los mismos fiscales que se ocupan de la materia penal hacen también la materia de adolescentes, y los mismos jueces y los mismos defensores. No hay especialización de juzgados o de tribunales como la hay en Montevideo. Hay una diferencia entre Montevideo e interior. Pero esto para que entiendan por dónde va. O sea, es un sistema penal diferenciado. ¿Ok? Podemos ver alguna cosita más sobre la convención, porque no me dio el tiempo para entrar al CNA, que lo vamos a ver la que viene. Pero vean ustedes los derechos. El 40, después léanlo bien, el derecho de todo niño a ser tratado de manera acorde con el fomento del sentido de dignidad y valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en las que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y que asuma una función constructiva en la sociedad. Por lo tanto, establece acá una serie de derechos. En primer lugar, en el literal A, el principio de legalidad, actos o omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales al momento que se cometieron. La presunción de inocencia, muy parecido a como es en materia de adultos, que sea informado de los cargos en su contra, que exista una justicia independiente, competente y parcial, que tenga un asesor legal, que no sea obligado a declararse culpable. Bueno, hay un montón de derechos que aparecen acá en el artículo 40, ¿bien? Y acá, en el 40.4, una serie de medidas que son diversas a la privación de libertad, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones. ¿Qué quiere decir esto? De que la Convención siempre va a buscar evitar, en la medida de lo posible, la privación de libertad, sobre todo porque la privación de libertad tiene efectos muy negativos sobre la vida de la persona, que en la medida de que se impone a edades más tempranas, peor. ¿Entienden? Es decir, corremos mayor riesgo de que en la medida de que acudimos a la privación de libertad, como era en el sistema anterior, como prácticamente único recurso o primer recurso, podamos estar creando una carrera criminal juvenil muy tempranamente, por los efectos, vamos a decir, contraproducentes que tiene el encierro en instituciones de adolescentes, de personas que están en un proceso de crecimiento y de desarrollo y que están de alguna manera, ahí va, como dice Patricia, se aplica medidas socioeducativas pensando en la reintegración de ese adolescente como una persona productiva para la sociedad. O sea, de esta idea, vamos a decir, de la Comisión de los Derechos del Niño, de tener un sistema penal diferenciado, de no ir a la prisión, de implementar medidas alternativas, de que tenga todos los derechos de defensa, que no estén en una posición peor a la de los adultos, y que además le llamemos a las cosas por su nombre. Si estamos hablando de privación de libertad, bueno, es privación de libertad. Es un sistema penal juvenil diferenciado. ¿Es penal? Sí.
porque implica o puede tener por consecuencia la privación de libertad. Pero es igual que el de adultos, no, porque tiene todas estas diferencias que hemos visto hasta ahora. Nicola, y ahora en breve terminamos. No, cortito, profe, que justamente en línea con lo que usted viene diciendo también es que el CNA establece el principio de autonomía progresiva, creo que era, ¿no? Que justamente Claro, para favorecer ese desarrollo integral, ¿no? De todas las potencialidades del niño y del adolescente principalmente como persona, ¿no? Y que se le reconozcan los derechos humanos, ¿no? Y que se los respeten y garanticen, sin estar condicionados exacto. a la edad. El principio de autonomía progresiva, que es otro principio muy importante en esta materia, implica de que un adolescente va adquiriendo, vamos a decir, habilidades, capacidades y derechos a medida que va creciendo. Ustedes, la mayor parte de ustedes no hace mucho fueron adolescentes. De hecho, hoy día se habla de que la adolescencia es una edad que, no sé, psicológicamente se extiende bastante más lejos de los 18 años, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que en la adolescencia uno empieza a experimentar, empieza a descubrir cosas, digamos, de su cuerpo hasta su psicología, hasta su relación con los demás, una edad conflictiva de todos nosotros, ¿no? Y en la cual uno progresivamente va adquiriendo cada vez mayores habilidades y capacidades. Y por lo tanto, el derecho, y particularmente el derecho penal, debe reconocer esa autonomía progresiva. Ustedes capaz que escucharon hablar, por ejemplo, de que hoy día un adolescente de 13 o 14 años en un proceso de familia tiene derecho a tener un abogado para que su postura sea escuchada frente a un tribunal. ¿Qué es eso? El reconocimiento de su autonomía progresiva. El reconocimiento de decir, bueno, a los 12, los 13 años, esta persona ya puede tener el criterio suficiente como para tener una posición diferente a la de sus padres en cuestiones sobre pensiones alimenticias, tenencias, etc. Y tiene derecho a tener un abogado propio, ¿no? Y que lo represente y que no sea interés lo que dice el padre o lo que dice la madre, sino que sea un abogado que represente a ese adolescente. Eso es autonomía progresiva pura, ¿entienden? Y esto también, no es lo mismo un adolescente de 13 años que comete una infracción que uno de 17, porque no están en momentos de desarrollo iguales. 1 año o 2 años de diferencia en un adolescente es mucho, ¿entienden? No es lo mismo la diferencia entre los 12 y los 13, o los 13 y los 14, que entre los 20 y los 21, o que entre los 30 y los 31. ¿Mm? Bueno, bien, vamos a seguir con este tema, porque son 9:30 ya, la clase que viene. Lean, por favor, la Convención de los Derechos del Niño y lean el CNA, con las modificaciones también de la LUC, que vamos a ver algo de eso. También, si como dice Patricia, no es lo mismo uno de 8, claro, que uno de 16. Y después vamos a ver un poquito por qué la edad de los 13. Sí, puede ser discutible la edad de los 13, pero bueno, como la Convención dice que alguna edad hay que tener, y que por debajo de esa franja no hay responsabilidad penal de ningún tipo. Podrá haber otro tipo de intervención respecto a un niño de 8 años, por ejemplo, o una niña de 8 años que cometa un delito, un delito grave, pero no una intervención, no una respuesta de tipo penal. ¿Ok? Bueno. Nos vemos el jueves. Sigan con este tema que está buenísimo. Ya veo que hay gente que le gusta el tema este. Bueno, chau. Perfecto, nos vemos, que pase bien.